porque somos instruidos a través de la palabra de Dios. No hay otro método. No hay otro método. No hay otro método. ¿Cómo puedes? Es como, por ejemplo, cuando si tú vas a la universidad, ¿verdad? Y vas a hacer un examen, tú personalmente, antes de hacer el examen, a ti personalmente, ¿verdad? Te dan un libro para que lo estudies, para que puedas responder ese examen. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles? Que nosotros como verdaderos discípulos debemos estar escudriñando la palabra de Dios para que los afanes de la vida, ¿verdad?, los hagamos a un lado y no nos pesen tanto cuando vengan, porque van a venir, y van a venir las preocupaciones terrenales, sí, pero ese es el verdadero punto. Amén. Entonces entramos en la introducción. Fíjese lo que dice la introducción, es muy interesante la verdad. Dice, las grandes multitudes se acercaban a Jesús, unos por curiosidad y otros por verse beneficiados de alguna manera. Jesús dirige sus palabras en primer lugar a sus discípulos. O sea, prácticamente lo que les está diciendo Dios ahorita, o sea, esta palabra es para ustedes, directamente, porque la palabra de Dios es para cada uno personal. Pero fíjense qué maravilloso que Cristo se dirige a nosotros. O sea, no estamos solos. Amén. Y nos da consejo, y nos da guianza, y nos da el camino que debemos de tomar hacia Él, a través de la palabra. Fíjense, en primer lugar, a sus discípulos, haciéndoles saber realmente cuál debe ser la preocupación de ellos, y vamos a ver la preocupación que realmente debían de tomar los discípulos, porque Él les dijo, ¿saben qué? Guárdense de esto. Pero vamos a verlo. Preocupémonos en primer punto de no llevar una vida superficial. Ese es el primer punto que debemos de tomar en cuenta. Porque, fíjense, porque dicen, esto apuntándose por millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por eso, al primer punto dice, preocupémonos de no llevar una vida superficial. ¿Qué es una vida superficial? Algo nomás por encima, y más cuando nosotros estamos ya caminando con Dios. Acordémonos que antes sin Dios éramos unos, pero ahora con Dios estamos siendo transformados y renovados para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Él. Entonces, por eso Cristo, fíjense qué interesante, como les decía a sus discípulos, guárdense, prácticamente les estaba diciendo así, guárdense de los fariseos que viven una vida que no o sea, que la predican pero no la viven, una vida superficial. Entonces, por eso también el punto ese que decía mi esposo es muy bueno. Debemos de ser real y verdaderos a donde quiera que vayamos. O sea, si nos desenvolvemos en el trabajo, que te conozcan como eres, que no tengas la necesidad de ponerte una careta, ¿verdad? Y después te lo topas en otro lado y eres otro, y te topas otras personas y te pones otra, porque ahí entramos que eso es un desorden mental. Tener tres tipos, ¿verdad?, de actitudes y de personajes diferentes, ya prácticamente se resuelve que tú no tienes un control emocional, no tienes dominio propio, y la gente te está viendo. Dicen, Carlos, él es muy buena persona aquí, pero mira cómo se porta allá. Carlos, qué diferente es allá. Entonces es lo que Cristo nos está diciendo, que nos debemos de preocupar cuando llevamos una vida superficial y que nos guardemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La otra vez platicábamos aquí en la iglesia que es la hipocresía. No sé si vinieron ese día. Y prácticamente, ¿verdad?, había 3 puntos de vista. Pero realmente, ¿qué es la hipocresía? Y ahorita lo leía también. Y es lo mismo que comentaba yo. Prácticamente es ponerte, porque así los veía Cristo, como a los fariseos, como un tipo de actor que agarraban un papel. Agarraban el papel, lo leían, se lo aprendían, se ponían el personaje en el que se iban a meter, y eso era lo que vivían. Pero cuando se iba la gente, ¿verdad?, que se retiraba de ellos realmente hacían algo contrario a lo que decían. Vivían una doble vida, podría decirse así. Entonces debemos de guardarnos de todo ese tipo de cosas para agradar a Dios, y guardarnos de eso, guardarnos de todo eso. Y el punto 2 dice, no existe nada oculto ante la luz de Cristo. Fíjense qué interesante, porque todo lo que hacemos, tarde o temprano, sale a la luz. O cuando hacemos algo
algo mal, ustedes mismos se dan cuenta porque se los regalan. Cuando hacen algo mal, ¿verdad? Y eso que eres cristiano, y eso que eres cristiano, ¿verdad? Pero realmente no hay nada oculto que no salga a la luz. Pero vamos a verlo por qué, porque dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. O sea, prácticamente este versículo nos está diciendo que nosotros no podemos engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Podemos engañar a la gente, sí. Amén. Yo personalmente puedo estar diciendo una cosa y ponerme el traje de fariseo. Y cuando me voy ahorita a las 9, 10 de la noche, le digo a mi esposa, ahorita vengo con mis amigos, me voy a una discoteca y hago lo que yo quiero. Y al día siguiente vengo en la mañana y predico. Pero Cristo me está viendo. Y tarde o temprano voy a ser descubierto. ¿Por qué? Porque alguien me vio. Alguien me vio. Y entonces ese tipo de actitudes son las que Cristo nos confronta y nos dice: no existe nada oculto ante la luz mía. Todo lo sé. Fíjense, ¿saben cuál es la forma más fácil de conocernos? Cuando estemos solos. Cuando estás tú sola, cuando estoy yo solo, realmente sabemos quiénes somos. Porque de verdad, muchachos, se los digo, hay pecados ocultos que realmente nosotros no se los hemos entregado a Dios. Porque ahí realmente es donde nos conocemos a nosotros mismos y Dios nos conoce. Y si tenemos algo oculto, ¿verdad? Hay veces dice uno, bueno, ya comí, se fue mi esposa, pero ahora lo voy a pegar a la crema de cacahuate. ¿Sí me explico? Es un ejemplo. Y ella no me ve, pero Dios me está viendo. Y lo peor es que yo no le digo a ella cuando llega, porque tal vez no se dé cuenta, pero Dios ya me dio. Es un ejemplo, podemos hacer muchas cosas diferentes. Podemos ver pornografía, podemos hacer cosas que no agradan a Dios. O si no hacemos, ¿verdad? O si no hacemos nada, pues realmente eso sabemos lo que somos. Si no, tenemos lo mismo propio de todas, y de todo el comportamiento que destruye, que es el de la carne. Amén. Entonces, y el tercer punto dice: no tengamos miedo en ser rechazados por el mundo. Este punto es muy interesante también porque muchas veces, la mayoría de las veces, pues tristemente no decimos quiénes somos, o sea, como cristianos. No decimos quiénes somos, o sea, podemos andar entre la gente y la verdad no podemos, no nos portamos mal. Pero realmente, tal vez ahí adentro va que les digo, soy cristiano, tengo miedo a que me rechacen y me hagan un lado, me excluyan. Pero no tengamos miedo de ser rechazados por el mundo, porque nosotros mismos debemos de alejarnos del mundo, o sea, de todo eso que nos acarrea condenación, o sea, de donde Cristo nos sacó. De todo eso debemos alejarnos y no debemos de tener miedo de ser rechazados por ellos. Porque fíjense, cuando nosotros entramos en el cristianismo, bueno, andamos en el mundo, ¿verdad? Y somos aceptados por un grupo de tales personas. Pero Dios te saca de ese mundo y de todas esas personas para que tú seas la luz de todos ellos y les lleves las buenas nuevas. Tú les des el ejemplo a ellos. Pero desgraciadamente, no digo que este sea el caso de alguno de nosotros, ¿verdad? Dios quiera que no. Pero cuánta gente ahorita hay, ¿verdad?, que son cristianos de la secreta. Nomás ellos saben que son cristianos. Nadie más sabe que son cristianos. Amén. Entonces, es muy diferente, muchachos, que a nosotros nos conozcan que somos cristianos y que tenemos errores y reconocemos ante Dios que tenemos errores y que nos conozcan, a que no nos conozcan que somos cristianos y ni aún así nosotros reconocemos nuestros propios errores. Entonces, la gente en el mundo siempre nos va a ver nuestros errores, va a ver tus errores siempre, va a ver tus errores, mis errores siempre los van a ver, no debemos de temer a ser rechazados por el mundo. Es mejor levantar la voz y decirle: sí, soy cristiano, ¿y qué? Así la poco eres cristianito, no, pues ahí voy a la iglesia de vez en cuando, pero no creas que me soy tan religioso como aquel o como aquel. ¿Sí me explico? Decir: no, si soy cristiano, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? Si antes no me daba vergüenza por lo que hacía en el mundo, bueno, personalmente yo lo digo, ahora por qué voy a tener miedo de decir que soy cristiano, que Dios me rescató, que Dios me salvó, que ya no hacía eso que hacen ellos. No, mira, por eso Dios me salvó, Dios también te puede sacar a ti. No debemos de tener miedo.
Al contrario, no vamos a tener miedo a ser rechazados. Y fíjense lo que dice el versículo 4, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Estos puntos son muy interesantes porque van más allá de lo que nosotros pensamos. Les voy a decir por qué. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Cristo nos está diciendo: no temas si te asaltan y te sacan una pistola y te matan. No temas a eso, porque si estás en mí, prácticamente tú te vas conmigo. Fíjense lo que Cristo nos está diciendo, pero esto va más allá, dice: pero después nada puede hacer, pero os enseñaré a quién deben temer. ¿A quién debes temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed. Amén. Yo creo que este versículo está claro, porque vamos a poner la otra parte. Si Dios, ¿verdad?, me rescató del mundo y Cristo me está diciendo: ¿sabes qué? Tú no temas al que te atropelle, y si ahí te quedas muerto, ya perdiste conmigo. Pero si estás conmigo, ahora si estás haciendo cosas fuera de orden en el mundo, ¿verdad?, alejado de mí, que prácticamente nos toma, ¿verdad? Satanás nos engaña, nos echa fuera, ¿verdad?, nos saca del redil como ovejitas que somos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Saben para qué nos saca Satanás del redil? Como somos ovejas del prado de Dios. ¿Sabes para qué nos saca? Para hacer esto lo que está diciendo Cristo. Porque no quiere que nosotros nos vayamos con Cristo. Y se temed a aquel que después de haber quitado tu vida, todavía tiene la potestad de que tú no estabas en los caminos de Dios, no andabas conforme a la voluntad de Dios, y todavía te vas a ir con Satanás al infierno. Eso es lo que prácticamente nos está diciendo este versículo. Y Cristo nos está advirtiendo, nos está diciendo claramente: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder. O sea, Satanás tiene poder. Si nosotros andamos fuera del redil, nos salimos. Hay una historia, ¿va?, de un señor que era pastor. Le vio una ovejita muy desobediente. La ovejita se brincaba el redil, se andaba entre las ovejitas. Era muy, ¿cómo podría decirse? Sí, pues era brava, era rebelde la ovejita. Y se brincó una vez y el pastor fue por ella. La puso en el redil